Ahí estamos. Bien, resumidamente lo que intento presentar hoy es hablar un poco de cómo se relaciona el estilo de vida, el estado nutricional y el cáncer. Dar un mensaje que incluya información actualizada respecto a cómo el estado nutricional y el metabolismo que tienen relación con el cáncer eh, se nutre de más allá de solo calorías que vienen en los alimentos y cómo puede influir la microbiota y el ciclo sueño-vigilia en esto. Vamos a hablar de ciertos alimentos, las preparaciones y su relación con el cáncer y por supuesto vamos a ofrecer también alternativas alimentarias, entendiendo de que aquí estamos hablando a gran cantidad de personas que trabajan también en atención primaria de salud y esto es una información siempre recurrida, que si no ofrecemos nosotros como profesionales, lamentablemente las personas igual la van a recoger de por ahí, de cualquier matinal o de cualquier lugar donde se les quiera dar alguna información muchas veces más tendiente a la confusión que a la realidad científica. Bien, aquí les muestro una línea de tiempo, eh, una lamentable línea de tiempo, donde vemos cómo podemos afectar lamentablemente nuestras células y generar un daño en el ADN por factores que son absolutamente controlables. Tenemos, por una parte, abajo les puse los datos que ya Doris también anduvo adelantando, em, sobre cuál es nuestra realidad en estilo de vida en Chile. La mayoría de las personas se califica hoy como sedentarias. Tenemos un consumo de tabaco y un consumo riesgoso de alcohol muy cercano al consumo de fruta. De hecho, el consumo de tabaco, fíjense, personas fumadoras son más de aquellas personas que las que comen 5 veces frutas al día, frutas o verduras. Am, yo aquí entiendo, nadie se cree que pueda ser que solamente un 15% de la población haya recibido el mensaje de que hay que comer 5 frutas y verduras al día. Yo sé que todos tenemos conocimiento de eso. Es información que se repite casi como spam. Y, y aún así no lo hacemos. Hay algo más allá. Hay algo que no estamos haciendo bien nosotros. Por una parte, Doris nos comentaba, por ejemplo, sobre eh, que de repente los planes de gobierno llegan tarde, llegan clases a las enfermedades. ¿Y nosotros en qué momento, de forma personal, tomamos la decisión de hacer los cambios de hábitos de vida para poder tener una mejor salud? Esa autoevaluación es algo que siempre es importante traer a colación. Bueno, en esta línea de tiempo vemos cómo estos estilos de vida, y no solo la genética, pueden influir tanto en el estado nutricional como en el desarrollo de ciertas patologías, incluyendo el cáncer. Lamentablemente no tenemos datos de la calidad del sueño, del tiempo, de la oportunidad en la que se realiza, pero también sabemos que influye mucho en el estado nutricional. Vemos que estos estilos de vida nos están llevando a que la mayoría de la población tenga malnutrición por exceso, o sea, sobrepeso, obesidad mórbida. 74,2% de la población tiene una enfermedad crónica no transmisible, que es la obesidad, y que es una pandemia que está hace mucho rato instalada y que no hemos podido dar la suficiente batalla como para poder vencerla. Y nos hace mucho más vulnerables a otras patologías también, nos predispone a y nos hace, como decía, más vulnerables inclusive a la pandemia que hoy estamos viviendo. Dicho esto, digo, los nutricionistas nos enfrentamos a un escenario bastante disperso en cuanto al cáncer se refiere, ya que en la etapa de prevención trabajamos con esas personas que tienen malnutrición por exceso, sabiendo de que esta obesidad es un factor de riesgo controlable para el desarrollo de cáncer. Y luego de eso, en algún momento, esta situación patológica, insisto, crónica, que es lo que genera alteraciones que de una u otra forma promueven la pérdida patológica de peso. Y eso lleva a que al momento del diagnóstico, las personas con cáncer, un 50% de ellas ya tienen malnutrición por déficit. Y esta malnutrición por déficit también, obviamente, genera un riesgo mayor o afecta a esta patología y genera mayor morbimortalidad en ella, hablando del cáncer. Entonces, con todo esto, yo digo, al final de cuentas, muchas veces nos pasa que las personas dicen, el lunes empiezo la dieta, ¿verdad? Em, por esta vez no más, o de repente dice, bueno, ¿para qué voy a cambiar si al final de cuentas esto es genético? No, 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 la malnutrición por exceso o la obesidad usualmente no está asociada a la genética, no porque tu familia
tenga mayor cantidad de obesidad o todos tengan en la familia hipertensión, quiere decir que tú heredaste necesariamente eso. Eso tiene que ver con la herencia de los estilos de vida principalmente, ¿bien? Entonces, de una u otra forma, en algún momento hay que cambiar la forma en que nos alimentamos y la forma en que llevamos nuestra vida y nuestros hábitos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si ese es el punto. Vamos a tomar la decisión antes de encontrarnos con malnutrición por exceso o antes de que esta enfermedad genere otras o promueva el desarrollo de otras. En algún momento hay que hacerlo igual. Mucho mejor, digo yo, el hacerlo en aquel momento que podemos a lo mejor restringir ciertas cosas o comerlas de forma eventual antes de que esto se asocie a una enfermedad. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Vale, no veo a nadie, así que supongo que si nadie me dice no, estamos bien. Dentro de lo modificable, veamos acá. Por una parte, tenemos el cáncer vinculado a una serie de factores que lo pueden promover. Sabemos que solo una minoría de los cánceres finalmente se desarrolla en relación a una herencia genética. Y esta herencia genética que genera mayor susceptibilidad de las personas a poder desarrollar el cáncer, am, lo va a hacer en cuanto existe una combinación con efectos ambientales también. Entonces, ahí es que dentro de todas estas posibles exposiciones ambientales a las que podemos, o sea, que pueden promover el desarrollo del cáncer, rescatamos en torno a esta temática a la obesidad, ¿verdad? Dentro de los mecanismos fisiopatológicos que pueden relacionar a la obesidad con el cáncer, hay varios mecanismos descritos que pueden intervenir en diferentes medidas en un u otro tipo de cáncer, en un u otro contexto. Entre esos incorporamos, por ejemplo, la inflamación sistémica de bajo grado, que obviamente tiene relación en el desarrollo de posibles mutaciones que predisponen al cáncer, el hiperestrogenismo asociado a un exceso de actividad de aromatasa, por ejemplo, en el tejido adiposo abundante en la obesidad. El factor de crecimiento similar a insulina también interviene en varios mecanismos, o ha sido la explicación como parte de varios mecanismos asociados a la insulinoresistencia y al hiperinsulinismo. Y la disbiosis, que es la alteración de la microbiota intestinal, que hace mucho tiempo ya se está estudiando el efecto de esta microbiota en distintas condiciones patológicas. Y traigo eso a colación porque quiero resaltar que usualmente asociamos el estado nutricional a este balance energético. Y yo digo, hey, vamos más allá de las calorías. No es solamente cuánto ingiero y cuánto gasto a través de la actividad física, sino que el estado nutricional tiene que ver con el metabolismo, ¿verdad? Y ese metabolismo está directamente relacionado también con, como les puse aquí abajito a la izquierda, el sueño, la calidad del sueño, la oportunidad del sueño, la cantidad de sueño. Y con la microbiota. Aquí le puse a modo de titulares, ¿ya? No es lo único que estudiado. Si ustedes buscan en PubMed van a encontrar un montón de publicaciones al respecto. A modo de titular, la privación del sueño favorece la obesidad. Claro que sí, se ha comprobado que la privación del sueño genera alteraciones, por ejemplo, en los niveles de leptina y de grelina, y con eso controla también o afecta la capacidad de, o sea, la ingesta energética, ¿verdad? Por otra parte, altera al punto de que después de un mal ciclo de sueño, al otro día se toman malas decisiones dietéticas. Afecta inclusive la capacidad de oxidación de las grasas, o sea, afecta la tasa metabólica basal. Por otra parte, la microbiota también relación, alteraciones en los niveles de bacterias que son la población residente habitual de nuestro intestino, alteraciones en sus niveles por una mala ingesta, también genera alteraciones en las señales que estas bacterias ocupan para dialogar con nuestras células intestinales y con eso comunicarse a todo el sistema. Y de esta forma afecta también el estado nutricional y la capacidad que tenemos para gastar energía y también inclusive puede afectar las decisiones dietéticas. Entonces, esto de que la obesidad sea solamente el resultado de las calorías que ingiero versus las calorías que gasto es cosa del pasado y tenemos que intentar lograr que las personas que van a atenderse consulta particular o en atención primaria incorporen también esta información al sistema y sepan que dormir mal favorece la obesidad. Sepan que cuando se están alimentando no solo están ingiriendo calorías, sino que una serie de elementos que van a nutrir también a su microbiota. ¿Bien? Y ya vamos a hablar específicamente, puse unas diapositivas ahí para poder hablar de eso, ¿ya? Bien, por otra parte, tenemos aquí una imagen resumen
de cómo los nutrientes que están presentes en los alimentos y que componen esta dieta pueden afectar a la célula desde darle la posibilidad de tener vida, ¿verdad? Luego, en cómo va a ser su operatividad, cómo va a ser su función, van a influir en su función. Y finalmente, en cuándo y cómo puede desarrollarse su muerte. ¿Cómo influyen estos alimentos? Bueno, primero, recordemos que alimentarse no es solo recibir energía, es recibir estos sustratos energéticos acompañados también de muchos compuestos bioactivos, ¿bien? Que podemos, estos nutrientes pueden favorecer o limitar la posibilidad de desarrollo de un cáncer, tanto por la naturaleza de los elementos que lo componen, como la cantidad de lo que ingerimos, como también los contaminantes que puedan ser transportados a través de estos alimentos como vehículo, ¿verdad? Y, ojo, también con los procesos culinarios a los cuales los sometemos para poder alimentarnos con ellos. ¿Bien? Todo esto puede influir en el, decimos, en el comportamiento celular, y aquí tenemos la clave de relación fácil de que nosotros decimos, bueno, hay que comer hartas frutas y verduras. Claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro de las situaciones que generan daño a la célula y que promueven las alteraciones y el daño en el ADN, tenemos el estrés oxidativo y la inflamación. Estrés oxidativo entendido como este desbalance que ocurre entre las sustancias prooxidantes y antioxidantes en favor de las prooxidantes, ¿verdad? Y sabemos que los alimentos contienen sustancias antioxidantes que no solo actúan directamente, sino que también son cofactores, por ejemplo, de la capacidad antioxidante enzimática de la propia célula, porque la célula está preparada para poder defenderse frente al daño. Recordemos que los radicales libres se producen habitualmente en la misma respiración celular. El punto es que nuestra alimentación puede promover que se generen más de ellos y que superemos la capacidad de contención, pero nuestra alimentación también debiera ser quien aporte la capacidad antioxidante de la célula, la vía no enzimática, ¿verdad? Y colaborar con la enzimática. Entonces, la neutralización apropiada o el evitar que se genere estrés oxidativo, que está a la base de múltiples patologías, se puede soportar esto con una buena alimentación rica en antioxidantes. Este estrés oxidativo, este daño que se genera en distintos elementos celulares, daños en las proteínas, daños en las membranas celulares, claramente promueve también la inflamación. No solo puede generar daño directo en el ADN, sino que promueve la inflamación y por esta vía afectar en las distintas etapas de la iniciación, por ejemplo, del cáncer, generando el daño en el ADN, generando mutaciones, suprimiendo proteínas claves ahí en la promoción, también generando, por ejemplo, factores de crecimiento, ¿verdad? Influenciando cómo se modulan estos factores, influenciando la posibilidad o no de generar apoptosis, muerte celular programada cuando corresponda. En el caso de la progresión también, la presencia de ciertos nutrientes en una u otra medida puede favorecer o limitar el desarrollo de angiogénesis o de que las células anómalas salgan de su territorio de origen y migren hacia otros territorios generando metástasis. Y ahora bien, cuando pensamos en alimentos, también nos llegan muchas dudas. Me imagino que a todos los profesionales de la salud también les pasa. Y a los estudiantes de nutrición que están ahí, que desde el primer año nos piden dieta, ¿cierto? Nos hacen todas las preguntas desde que entramos a estudiar nutrición. Aquí tienen respuestas claves. Estas son problemáticas que normalmente nos presentan y que se usan muchas veces como excusas para no llevar una dieta más saludable. Alguien habrá escuchado por ahí, no, es que, a ver, no como tanta fruta porque es peligroso por los pesticidas. Bien, a ver, ojo, efectivamente los alimentos pueden llevar una carga que pueda ser cancerígena, sí. De hecho, fijémonos acá, en las imágenes, por favor, las que están al medio. Uso de pesticidas, modificaciones para poder generar más resistencia en estos alimentos o crecimientos más rápidos. Hablan, oh no, es que no puedo comer frutas en el supermercado porque son transgénicos y ahora con la pandemia evito ir a la feria. Se entiende, pero ojo que vamos a ver más adelante los alimentos que son reconocidos carcinogénicos, ¿ya? ¿Qué otra cosa es lo que se evita? O sea, cosas que pueden influenciar o modificar la química alimentaria que afecta de una u otra forma a nuestras células. La conservación, los métodos de conservación, porque estos alimentos que ya tratamos previamente para que sean más resistentes o para que no se dañen los cultivos, además se preparan para que ojalá resistan ciertos cambios en las temperaturas. Además, se les añaden conservantes. Entonces, y luego de todo esto, nosotros en la casa
los volvemos a modificar químicamente. Entonces, aquí en la imagen de abajo tenemos, por ejemplo, el estado natural de los alimentos y cómo estos son procesados por la industria para que nosotros después los procesemos nuevamente en nuestra casa y tengamos el plato que nos vamos a comer. Entonces, pasamos de una flor a un líquido que viene en una botella plástica, de un animal a eso, un embutido, un tubérculo a fragmentos congelados de masa, ¿verdad? Que se transforman después nuevamente por fritura y otros procedimientos culinarios en lo que finalmente nos comemos. Y de ahí también es que hay mucha atención de muchos consumidores y también esto está generando alteraciones ya a nivel más psiquiátrico y no sé si por ahí han escuchado hablar de la ortorexia, este toque de comer sano, y ahí es que también se puede pasar la mano y se generan múltiples patologías asociadas al miedo a la alimentación y de repente eso genera grandes confusiones que hacen que las personas al final no tengan mucha idea de qué es lo que van a elegir como alimentación y eligen lo que más les gusta. Entonces ahí es que empieza a dominar la vía hedónica y toma el control de la conducta alimentaria y termina afectando las vías fisiológicas. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, es de amplio conocimiento que gran parte de los cánceres tienen relación con la dieta. 30-40% de los cánceres. Ok, pero hablando de la dieta, obviamente refiriéndome a lo que comemos diariamente, no a la, entre comillas, dieta, que es eso que la mayoría de las personas dice como, oh, estoy comiendo menos, ¿ya? Entonces, sabiendo que hay tanta relación de la alimentación diaria con la generación de los cánceres, está repleto de información y es muy llamativa esta información cuando me dicen que un alimento puede ser cancerígeno. Entonces ahí también es que se generan noticias falsas, ¿verdad? No me gusta mucho hablar de los mitos porque a veces no es que sea un mito, porque un mito sería que comer, por ejemplo, con la cuchara de esta forma genera cáncer, lo he escuchado, se escucha de todo. Eso es un mito, pero que me digan que un alimento en particular puede generar cáncer, ojo, puede ser información todavía no del todo validada, pero ustedes saben que los estudios nos muestran una dinámica en que los alimentos a veces son malos, a veces son buenos y van cambiando y de hecho los alimentos mismos van cambiando y los métodos en los que los evaluamos van cambiando, por tanto siempre hay que estar abierto a nueva información. Sin embargo, no hay que caer en el pánico, como veíamos en la diapositiva anterior, con tanto cuidado con la comida, porque eso a veces nos aleja de los alimentos que necesitamos para la vida, de los nutrientes que estamos necesitando constantemente. Entonces les decía, estamos siempre bombardeados de muchos riesgos, de que esto hace mal, esto da cáncer, esto también. Y lo que nos llama la atención siempre es como, bueno, entonces, ¿qué es lo que como? Que si el mercurio está en los peces, y entonces no puedo comer pescado. Que las frutas están llenas de contaminantes que ocupan para eliminar las plagas. Que no puedo tomar leche porque también dijeron que da cáncer. Entonces, al final, en esas dudas, y al final todo ello puede dar cáncer. La idea es poder aclarar y aclarar a través del incentivo. Por eso, como información de riesgos ahí, pero para donar, vamos a hablar hoy de las alternativas y por supuesto siempre enfatizando en que las orientaciones nutricionales deben escucharlo de la boca de un nutricionista y que cuando así sea, tiene que ser específico para usted porque no todos tenemos los mismos riesgos. Entonces, lo que uno dice en un matinal no siempre aplica a todo el mundo de la misma forma. ¿Bien? Bueno, ahora, respecto al origen de los alimentos, ¿verdad? Ya decíamos, hay varias precauciones a veces extraordinarias de la población que hacen que extrañamente, finalmente se decía por aquellos menos saludables. Tenemos que entender también de que no solo es el alimento el que puede ayudar eh, a controlar o evitar un cáncer o que al revés pudiera hacerme daño, sino que también los procedimientos a los cuales los sometemos porque cambiamos su química. Conocido por todos el pensar que, por ejemplo, las verduras cocidas pierden algunas potencialidades nutricionales, se pierde el típico ejemplo de los folatos que se pierden con las altas temperaturas en la cocción y por eso uno siempre está recomendando, por favor, las verduras lo más frescas posible, ojalá en ensaladas más que cocido, privilegiar al menos una porción de ellas para no perder ciertas vitaminas, pero no solamente
la cocción nos va a hacer perder ciertas cosas, sino que la exposición a altas temperaturas de los alimentos nos pueden generar elementos que favorezcan en la carcinogenia. Entonces ahí tenemos una serie de elementos que les puse ahí de ejemplo, por ejemplo las aminas heterocíclicas, este benzopireno, ¿verdad? Que como representante de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, estas aminas que las encontramos usualmente en esto, el asadito, en los bistec, ¿verdad? Porque en el fondo cuando la carne se somete a altas temperaturas, en la fritura o en el asado, en la parrilla, y los productos finales de la glucosilación, ¿verdad? Que vienen derivados de estas reacciones no enzimáticas de pardeamiento de los glúcidos, la acrilamida, que ha estado bien en boga, ¿verdad? Desde que en Suecia hace años atrás lo encontraron en productos en frituras y en productos de horneados. Entonces, esto ahí como para tenerlo presente nada más, ojo con las modificaciones dietéticas que hagamos en casa. Tratemos de no exponer estos alimentos a muchas preparaciones o a procesos térmicos importantes. Y lo digo así porque nadie le va a ir a decir al paciente, por ejemplo, oiga, usted no haga esto porque se van a formar hidrocarburos aromáticos policíclicos, ya no tiene sentido. Pero la escalera que les puse abajo, espero pueda ayudar a generar una mejor orientación a las personas. Ahí puse en la base de esta escalera lo más importante y método de cocción que hasta hoy se sabe que es más apropiado. Y lo puse así justamente para hacer este refuerzo mental, porque usualmente uno sabe que la fritura es la peor forma de cocinar un alimento, ¿verdad? La más tóxica. Entonces, está acá arriba. Ojalá no subamos ningún peldaño de esto. Mientras más abajo nos quedemos, estamos mejor. Pero ojo que uno dice fritura, yo recuerdo desde que estudié hace años atrás, ya la fritura es mala. Entonces prefiera no el aceite, y uno dice al vapor, hervido, al horno, um, o la plancha. Pero ojo, miren dónde está la plancha hoy. Aquí en la plancha, atención, porque primero, tenemos que pensar que la plancha es contacto directo de alta temperatura en la superficie del alimento y usualmente igual le agregan aceite. Entonces como una media fritura. Entonces estamos arriba finalmente. Se prefiere entonces la cocción al vapor o el hervido en agua. Segundo lugar, el papillote, que es muy bueno también porque no necesito agregar grasas y todo quedan alimentos muy húmedos y con mucho sabor. Si se ponen especies, agarran todo el sabor porque se evita la evaporación al envolver en aluminio a los alimentos. Luego vienen los asados, los ahumados, después la plancha y finalmente la fritura. Y con atención también en que mientras más tiempo esté sometido a temperatura el alimento o mientras más agresiva, es decir, más alta la temperatura, o sea, el proceso de cocción o de preparación, mayor cantidad de productos tóxicos podría obtener de ahí. Bien, acá es lo que dice la... A ver, no puedo ver acá. Se me salió un poquito. Dice. Ya, acá está la clasificación de los alimentos o sea, no de los alimentos, esta es una clasificación internacional para ver productos que pueden ser potencialmente cancerígenos, ¿ya? Entonces, aquí, la IARC valora ciertos alimentos y los clasifica dentro de un grupo. En el grupo 1 tenemos aquellos que son cancerígenos para los seres humanos y ahí nos encontramos las carnes procesadas y también las bebidas alcohólicas. Y ojo, cuando pensamos en esto decimos, bueno, esto debiera ser de conocimiento de todo el mundo. Bueno, en general la mayoría de las personas sabe que no es bueno beber alcohol y que las carnes procesadas, los embutidos, no hacen bien a la salud. Bien, hay que saber que son cancerígenos, hay que tenerlo claro. Porque yo miro para allá y pienso, 18 de septiembre, se parece mucho a un 18 de septiembre en Chile, ¿cierto? Y resulta que son alimentos que le pasamos las bienes a los niños y que son cancerígenos, le estamos dando alimentos cancerígenos. Así que si tratamos de abordar la prevención del cáncer desde la alimentación, hay que tenerlo presente. No digo que sea lo más cancerígeno que existe, porque dentro del grupo 1 hay otros elementos que obviamente generan más cáncer o son más importantes en la generación de los cánceres que estos alimentos. Aún así, si estamos hablando de prevención, tengamos claro esto. En el grupo 2A son aquellos probablemente cancerígenos. O sea, todavía nos falta un poquito más de contundencia en las evidencias, ¿ya? Pero hay bastante. Ahí tenemos las emisiones de alta temperatura y las frituras, las carnes rojas, ¿ya? Y ahí les puse el detalle de todas las carnes porque estamos hablando de cualquier músculo de res, de ternera, de cerdo, de cabra, de caballo. Y las bebidas muy calientes. Porque claramente
decíamos, las células tienen la capacidad de generar reparación del daño, pero si estamos exponiendo nuestras células a un daño mayor al habitual, podemos superar esos mecanismos de reparación y afectar su comportamiento y de esta forma promover un cáncer. Y en el grupo 2B, ahí como sospechosas, tenemos las verduras en escabeche. Bien, fuera de esto entonces, a nivel internacional las organizaciones no han dicho que otros alimentos puedan ser cancerígenos, ¿bien? ¿Puede haber estudios? Sí, los hay. Hay estudios que se indican uno u otro alimento como asociado a un tipo de cáncer, ok, pero los que ya están claramente identificados son los que están aquí. Entonces a los otros, bueno, dependiendo obviamente del contexto personal, uno puede ser más moderado en el consumo tal vez y de esta forma también evitar posibles consecuencias. Bien, vámonos a la microbiota entonces. Resumidamente, entendiendo aquí que hay profesional, pero también hay estudiante, entonces voy a dar un poquito de contexto. Am, la microbiota es el conjunto de estos microorganismos de distintos tipos, bacterias, hongos, protozoos que tenemos en nuestro organismo. Vamos a referirnos principalmente hoy a la microbiota presente en el tracto gastrointestinal. Entendamos que nuestro tracto digestivo durante la gestación es estéril y comienza a colonizar en el momento del parto. Usualmente o en su mayoría por las bacterias presentes en las fecas de las madres. ¿Bien? De ahí, esta colonia comienza a nutrirse, por ejemplo, a través de la lactancia materna y del contacto que tenga este lactante con el ambiente, y se estabiliza una huella microbiana personal, individual, ¿verdad? Más o menos a los 2, 3 años. Esta estabilización aún así puede ser modificada. De hecho, pensemos en el antibiótico. Tomamos antibiótico y arrasamos con un montón de bacterias y por tanto hay que repoblar ese intestino nuevamente. Y cada vez que tomamos contacto con el medio ambiente, con distintas cosas, con distintas personas, vamos también recibiendo nuevas cargas microbianas. Y este microbioma humano, eh, bueno, este conjunto de microbiota genera una estrecha relación de simbiosis con nuestro organismo. Y es tan importante que hoy se considera un órgano, y el órgano más grande que tenemos, porque de hecho los últimos estudios nos dicen de que puede pesar hasta 2,5 kilos la carga de microorganismos que tenemos. De hecho, por bajo, siendo bien cauteloso, por cada célula tenemos al menos 10 bacterias. ¿Ya? Y por tanto el microbioma, em, que es la parte, la genética de esta microbiota, va a ser 100, inclusive hasta 200 veces más numerosa que los genes que tenemos como humanos, ya en nuestras células. Y es tan importante porque cumple una gran variedad de funciones, nos ayudan, ¿bien? Cumple funciones nutricionales como producción de vitaminas, ahí tenemos B12, B6, folatos también, ¿ya? Producen ácidos grasos de cadena corta y tenemos el butirato tan importante para la nutrición de los colonocitos, tan importante para que mantengan la impermeabilidad de la barrera, ¿verdad?, del tracto gastrointestinal, por eso producen funciones metabólicas y también protectoras, ¿ya? Vamos a hablar más a medida que vamos avanzando con esto. Su desequilibrio se vincula a variados trastornos en el huésped. Claramente, si tienen su propio genoma, si ellas se comunican y dialogan con nuestras células. Entonces, si es que hay una alteración en el número de colonias o en la cantidad o en el tipo de bacterias residentes, claramente la comunicación que van a establecer con nuestro sistema, con nuestras células y a través de estas células con todo el organismo, va a afectar nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestras células y por tanto puede favorecer o evitar alguna enfermedad. Entonces hay que tener mucha atención en que cuando hablamos de nutrición, no solo estamos hablando de nutrir nuestras células, sino que también de nutrir ciertos tipos de bacterias. Y hay bacterias que prefieren un tipo de alimento y otras que se alimentan más de otro. ¿Ya? Y ahí tenemos también la relación de ciertos tipos de alimentos con ciertos tipos de enfermedades, porque sin lugar a dudas, influyen en el tipo de bacteria que están promoviendo y ese tipo de bacteria tiene un tipo de diálogo con nuestras células. Bien, aquí puse un par de títulos de papers, hay miles, montones, que hablan de las relaciones que hay entre la microbiota y los distintos tipos de cáncer. Porque también de repente podemos pensar que, bueno, va a afectar entonces y puede dar un cáncer a nivel del colon, a nivel del recto, a nivel del intestino, del estómago. Sí, pero también opera a distancia.
porque los efectos de los cambios de la microbiota van a afectar también la permeabilidad, por ejemplo, del intestino y con eso la comunicación hacia el resto del sistema. Y de otras miles de vías más, pero esta no es una presentación mecanística, sino que quiero generar como la idea. Consolidémosla así entonces. De estos alimentos, la carga de nutrientes que tiene, de macro, de micronutrientes, a la presencia de fibra, todo eso va a afectar la presencia de bacterias en nuestro intestino. ¿Ya? ¿Qué tipo de bacterias van a dominar por sobre las otras? Entonces ahí, cuando se genera una buena alimentación, podemos hablar de eubiosis, de un equilibrio en estas bacterias y que hay una predominancia, ¿verdad?, de las bacterias positivas que nos van a ayudar a evitar que seamos colonizados por bacterias que nos pueden hacer daño. Cuando hay alteraciones de estos porcentajes, de repente inclusive no es que estemos solo hablando de que haya muchas bacterias malas, sino que alteraciones en estas poblaciones residentes van a generar un tipo de comunicación que va a estar dominando y se pierde el equilibrio y ahí estamos hablando de disbiosis, ¿ya? Entonces, teniendo claro que estas bacterias se comunican con nuestro sistema, tenemos que tener también presente que esta comunicación o los productos que ellas generan pueden elevar o disminuir el riesgo del cáncer. ¿Ya? Aquí les muestro entonces en estos titulares, en estos papers, cómo los científicos a nivel internacional ya está más claro, o tienen claro, nos están dejando claro a todos, que este es un buen blanco terapéutico y también un buen blanco de prevención del cáncer. ¿Ya? Entonces, es algo que tenemos que priorizar en el estudio y en la comunicación también con las personas a las cuales atendemos. Aquí brevemente, cortito, les muestro una imagen de las relaciones que hay entre esta dieta y la variación de la microbiota intestinal y el cáncer colorectal, solo para ver como más de cerca. Vemos una condición de salud en el lado de acá, un intestino saludable, un intestino con un cáncer colorectal, ¿verdad? Vemos como la dieta, las dietas ricas en productos procesados, en las carnes rojas, ¿verdad?, van a promover el desarrollo más importante en desmedro de otras bacterias de este tipo de bacterias, ¿ya? Pero esto es para este caso puntual, así que no hay que detenerse en qué tipo de bacterias son, sino que en que promueve el desarrollo de uno por sobre otro. Y en este caso, estas bacterias se han asociado a la generación de compuestos carcinogénicos, a la generación de genotóxicos, ¿ya? Y a un aumento en la producción de especies reactivas del oxígeno que claramente van a generar estrés oxidativo o van a promover el desarrollo de estrés oxidativo a través de estos daños en el DNA, ¿verdad? Todo partiendo porque la alimentación que dimos generó una disbiosis, ¿ya? Y en comparación con la dieta saludable, ¿verdad?, que está con eubiosis, o sea, equilibrio de la flora bacteriana o de la microbiota, ¿verdad?, con una dieta rica en fibra, ¿verdad? Vemos que aquí la barrera intestinal se encuentra saludable, pero con estas situaciones de estrés generadas por esta disbiosis que se generó por la mala alimentación, pucha, se perdieron estas uniones estrechas, se generaron mutaciones en las células. Aquí tenemos una serie de consecuencias: daño en las células mismas, que puede promover cáncer a este nivel, porque este documento habla de eso, pero también nos está dejando el pie de que, oh, ¿por qué si no tengo permeabilidad aquí? O sea, tengo más permeabilidad en este intestino. Chuta, ahí estamos permitiendo entonces el paso de sustancias que no deberían pasar a nuestro sistema. Y de esta forma entonces vemos cómo la disbiosis puede influir en la génesis y la evolución de los procesos neoplásicos. Acá, resumidamente, tiene harta información esta imagen, pero quedémonos con ciertas cosas. Chuta, no puedo ver todo lo que está ahí porque me tapa ahí ya. Vemos por un lado la dieta mediterránea, por otro lado la dieta occidental típica. La dieta mediterránea vemos que tiene una matriz alimentaria bastante completa, con alimentos más naturales, es decir, menos procesados, dieta rica en fibra, dieta rica en micronutrientes, que nos aporta ácidos grasos de buena calidad, polifenoles, ¿verdad? Y eso genera una relación omega 6 y omega 3 baja, que es lo saludable. Y por otra parte, en esta dieta occidental que lamentablemente está presente en la mesa de muchos chilenos, tenemos una
una matriz alimentaria muy pobre en cuanto a nutrientes se refiere, poca diversidad, ¿verdad? Porque está principalmente compuesta de alimentos ultraprocesados. Ahí tenemos las carnes, un sobreconsumo de carnes rojas y alimentos procesados, tenemos baja calidad de los ácidos grasos, ¿verdad? Uso de carbohidratos, pero refinados, ¿ya? Tenemos granos refinados, tenemos azúcar. Por otra parte, en vez de tener, por ejemplo, micronutrientes y tener especias, ocupamos sales y aditivos. En la dieta mediterránea teníamos fibras, acá tenemos azúcar y granos refinados. Bueno, todo eso nos va a estar generando entonces lo que vemos allá abajo, vemos por aquí. Entonces, esta ingesta va a alterar la microbiota intestinal, todos estos compuestos van a generar esta afección y van a promover la permeabilidad, que es que lo que nos quedamos corta con la imagen de la diapositiva anterior que hablaba en cáncer en particular. Aquí nos muestra entonces cómo esta permeabilidad, al verse afectada, puede promover inflamación sistémica, al igual que sabemos que ocurre con el caso de la obesidad, ¿verdad? Y endotoxemia. Entonces, esto tiene directa relación con que, o sea, con la mayor presencia de alergia, con esta inflamación crónica que puede promover el cáncer, ¿ya? Entonces, para tenerlo en atención. No solo se trata de calorías. Y vamos ahora entonces a soluciones. Decíamos, todos saben, no puede ser que solo un 15% de la población sepa que tiene que comer 5 frutas y verduras al día y por eso tengamos estos indicadores. No, no es que no sepan, y no es que no sepamos en realidad, es que la priorización a veces está alterada, ¿bien? Porque no hay tiempo para cocinar. Pero hay personas que de repente responden hasta los spam de los correos. Entonces, ¿a qué le voy a dedicar el tiempo? Y aquí yo puse ejemplos de probióticos. Pero no quería quedarme solo en la imagen de los probióticos para que no digan, no, es que lo que pasa es que están muy alternativos, están muy hippie, porque estas cosas como que no son parte habitual de la dieta, pero tenemos que reeducar nuestros hábitos, porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, como dicen por ahí, vamos a tener los mismos resultados. Claramente tenemos que incorporar elementos gastronómicos saludables de distintos lugares del mundo, de algo que nos sirva también, de algo favorable que nos sirva para nuestra salud, esta interconectividad o esta tecnología que hoy está tan presente. Ya, entonces, insisto, para que no parezca así como muy alternativo, esto es ciencia. Y aquí les pongo una imagen del paper donde se declara cómo los probióticos, el uso de probióticos, el consumo de probióticos nos puede ayudar a mantener la salud. Porque en el fondo estos probióticos, estas bacterias, estos hongos, elementos que incorporamos vivos, ¿verdad? A través de los alimentos, van a cumplir las mismas funciones que nuestra microbiota residente habitual, la saludable, realiza. ¿Ya? Entonces aquí nos muestra, por ejemplo, cómo produce sustancias antimicrobianas para evitar que sean las bacterias nocivas las que ocupen los nichos, ¿verdad? Porque compiten con ella por estos nichos a nivel intestinal. ¿Cómo van a impedir entonces que además estas bacterias patológicas pudieran generar toxinas que nos dañaran, porque las van a neutralizar o van a impedir que las produzcan? ¿Cómo se van a comunicar con las células para generar inmunomodulación y mejorar, por ejemplo, la tolerancia a los alimentos? Hablando, por ejemplo, de los pequeños, de los recién nacidos, de los lactantes, ¿verdad? Que también estos probióticos que ellos reciben de la lactancia materna les van a colaborar con eso. Y como decíamos, cómo compiten por los mismos nichos. Y bien, estos probióticos entonces que nos pueden ayudar tanto en los momentos en que de repente hemos incurrido en aberraciones dietéticas alimentarias por algún motivo, o bien después del uso de antibióticos, los obtenemos, puede ser de probióticos comerciales que conocemos, los venden refrigerados, los venden en tabletas, los venden en polvitos, ¿ya? Hay distintas formas, presentaciones comerciales, pero también de alimentos, ¿ya? Entonces lo podemos obtener, aquí tenemos presencia de la soya en 3 productos: el yogur de soya, el tofu, que se le conoce como el queso de soya, el tempe, que es un muy buen sustituto de la carne, se ocupa mucho en el mundo vegano, vegetariano, ¿verdad? Además tiene altos niveles de calcio, muy, muy buena fuente de proteína. Por otra parte, tenemos el kéfir, el famoso yogur de pajaritos, producido por estos bacilos búlgaros. La kombucha como una nueva forma de hidratarnos, ¿verdad? La kombucha se produce a partir del té negro con azúcar, ¿bien? Y ahí las levaduras, un hongo va a producir esta fermentación que nos va a generar este probiótico muy fácil de conseguir y, por supuesto, preparable en casa.
no es necesidad recurrir a los preparados comerciales que a veces son más costosos o no están al alcance de todos. El chucrut, ¿verdad? También ahí simplemente repollo, repollo que se ha macerado ahí en agua con sal. Entonces, todos estos elementos pueden ser incorporados como algo atractivo en distintas preparaciones, porque de repente uno los mira así y dice, "Oye, se ven medio fome, medio blancuchenta". No, en preparaciones novedosas, aprovechando ahí todas las estrategias que nos ofrece la tecnología, hay mucho, mucho, pero está tapado YouTube de personas que enseñan cómo se preparan estas cosas en casa. Entonces, les hablo aquí a las colegas de APS, que yo les felicito porque ahí es el reinado de la creatividad, el nutricionista de APS, cómo se les ingenia para poder llegar a la mente de la persona que está delante con un problema que a veces no quiere solucionar respecto a su peso, tiene la intención pero no la acción. Entonces aquí hay una forma de ingeniársela, por ejemplo, no sé, pues si llega la señora y que nos negocia, oiga, pero si yo vengo, usted me da la leche, negociante. Mire, ¿sabe qué? Usted puede preparar, no sé, kombucha y la puede vender. Ahí hay que ocupar distintas estrategias de negociación y hacer atractiva a las personas la posibilidad de innovar para estas cosas. No solo por la salud, sino que porque hay distintos otros factores más. ¿Bien? Ya. Prebióticos. Conocemos entonces la inulina, hablamos siempre de los FOS, de los GOS que se incorporan en los alimentos prediseñados, por ejemplo. Yo aquí puse algunos ejemplos, algunos muy conocidos y que pueden ser parte de nuestra dieta, y otros que de repente no los conocemos tanto y que sí nos van a ayudar mucho. Puse una tabla comparativa también de aportes porcentuales de inulina de ciertos alimentos, pero ojo, es un aproximado porque lo saqué de distintas fuentes y por tanto no está estandarizado el método de evaluación del contenido de inulina de cada uno, ¿ya? Em, Tenemos aquí, por ejemplo, el topinambur, que es este que está acá abajo. Es un tubérculo muy parecido a la papa, también se puede preparar igual que la papa y lo podemos tener en casa también, ¿ya? Podríamos tener nuestro patio, un espacio y tener ahí nuestro topinambur y da una linda flor además. Am, este topinambur lo venden así tal cual como tubérculo y también en preparaciones, ¿ya? Lo venden también en polvo, en hojuelas. Podemos comprarles prebióticos de forma comercial, igual que los probióticos podíamos hacerlo. Y podemos incorporarlo en cada una de las ensaladas y preparaciones que queremos, porque el ajo y la cebolla son buenos aportadores, tienen muchos, son característicos alimentos ricos en prebióticos. La soya, que recién mencionábamos también, el cachofa, avena, hay un montón de cosas que no están acá también, pero en general las frutas y las verduras los aportan, ¿bien? El diente de león, que es esa flor que de repente vemos en el patio, que sale como maleza y que el jardinero arrasa así, y nosotros, uy, salió más de esta flor y como que nos afectan el pasto, son comestibles. Este diente de león es comestible crudo o cocido. Lo podemos ocupar en ensaladas, como decoraciones, así que vamos a evolucionar. Es decir, esto no se trata de generar cambios que digamos, pero es que las personas tenemos que respetar sus hábitos. Claro que hay que respetar los hábitos e ir generando pequeños cambios e incentivos. Entonces, vamos a tener una mesa muy refinada y muy bonita, a lo mejor, con estas dientes de león, que no tenemos que ir a comprar a ninguna parte porque sale solo por todos lados, simplemente limpiarlo bien nada más. Y abastecernos entonces, alimentar a nuestra microbiota, llenarnos de salud y gratis. Ya, ahora, respecto a los simbióticos son estos alimentos que incorporan tanto un prebiótico como un prebiótico en un mismo alimento. Entonces tenemos ejemplo clásico, el miso, ya que es esta pasta de soya, que se produce a partir de la soya envejecida por el koji, que es un hongo. Entonces ahí tenemos el hongo y tenemos el sustrato o el prebiótico, que es la soya, y tenemos la preparación miso, que se ocupa para las sopas de miso, muy común en la comida asiática, pero que podemos importar, tal como hemos importado la mala alimentación, ¿verdad?, de Norteamérica, podemos importar las buenas ideas y los buenos alimentos y preparaciones. Ya, en yogurt, por ejemplo, también algunos yogurt les agregan FOS, que ahí tenemos un simbiótico que fue producido de forma alternativa, industrializadamente. Y también podemos preparar en casa, pues simplemente mezclando probióticos conocidos con prebióticos conocidos y entonces tenemos, por ejemplo, montones de salsas. Podemos hacer mezclas de kéfir, como les puse ahí con el ejemplo, con ajo, cebolla, cibulet, qué sé yo, y agregarlos a las ensaladas. Maravillosas mezclas que podemos ahí ponernos ingeniosos para aumentar nuestro consumo de prebiótico y probiótico.
Y obviamente la mayor parte de la diapositiva lo ocupa la lactancia materna, porque es un simbiótico, el simbiótico estrella, que recibimos y que nos ayuda a poblar nuestra bacteria, o sea, nuestro intestino en las primeras etapas de la vida, ¿ya? Esta lactancia materna transfiere tanto los probióticos como los prebióticos, por eso es un simbiótico, ¿ya? Transfiere la bacteria misma y el alimento de la bacteria. ¿De dónde vienen estas bacterias? Bueno, se dice que de la misma piel, de la madre, ¿verdad? Que ingresa a la boca del lactante, que se devuelve hacia los conductos y después se encuentra entonces en la leche. También se dice que las señales hormonales de la lactancia pueden influir en que a nivel intestinal ciertas bacterias pasen a nuestro sistema y lleguen a la leche, o que son las mismas células presentadoras de antígenos o los macrófagos que las capturan en el intestino y llevan sus muestras y finalmente terminan en la leche. Sea como sea, insisto, materia en estudio, en desarrollo, la leche es un simbiótico que ayuda a que los intestinos de nuestros bebés se colonicen de forma saludable. Y es lo que nos perdemos a veces cuando esta lactancia materna no está presente. Bien, ahora, con esta información, ¿cómo lo hacemos para que nuestros pacientes o las personas, nuestra familia y nosotros mismos nutramos no solamente nuestro sistema, sino que nuestra mente también con nuestros hábitos, con nuevos hábitos, nutriendo nuestras conductas también, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para introducir más antioxidantes, prebióticos, probióticos, simbióticos, mucha información? ¿Cómo lo hacemos? ¿Podemos aprovechar la hidratación para incorporar estas cosas y hacerla funcional? Claro que sí. ¿Cómo lo hacemos para reducir la carne, las grasas, los azúcares de alto índice glicémico? Sabemos que con entregar la información y decir que es mala no ha servido. Así que, o no ha servido lo suficiente, ¿verdad? Entonces hay que hacer más. ¿Cómo aumentar las frutas y verduras? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Bien. Intentemos nuevas estrategias. Yo aquí propongo una, no digo que sea la mejor, es mi idea, ¿ya? Insisto, nutrir nuevos hábitos. Llegar más allá, por ejemplo, cuando hablamos de hidratación, y decir, bueno, primero, hidratación estrella, agua. El agua, chuta, pero es que mi niño no toma agua, me dicen, toma pura bebida. No, el niño va a recibir las cosas que existan. Ah, pero no le voy a imponer. Bueno, hagámoslo atractivo. Si el niño tiene un vaso de agua tibia, servido en un vaso fome, o un vaso de agua con hielo, de dentro hay frambuesa, yo le digo a mi sobrina, mira, aquí tienes agua con hielo de princesa. No sé, estoy haciéndole atractiva a un niño, a lo mejor a la mente de un niño, el tomar agua. Hagámoslo también para nosotros. Hagamos cubitos de hielo con trocitos de limón, con menta, ¿verdad? Y a la hora de recibir una visita, que no nos delata, porque a veces pasa que nos dicen los usuarios, pero ¿cómo no? Si yo igual tengo que tener bebida en la casa porque para recibir a las visitas, ofrézcale un hermoso vaso de agua con unos hielos maravillosos y la persona se va a sentir muy feliz. Ofrezcámosle un té helado. ¿Ya? Pongamos ahí distintos tipos de hierba con distintas propiedades. Tenemos la hierba de San Juan, tenemos matico, tenemos un montón de cosas que nos ayudan. Ocupemos la kombucha. Ojo ahí sí, con la kombucha que es un producto de la fermentación y por tanto va a tener un 0,5% de grado alcohólico. No nos va a embriagar, pero hay que tenerlo presente de todas formas, ¿ya? También, sobre todo si es primera vez que lo probamos, qué sé yo, a mí me pasó una vez una anécdota con el kéfir, con el yogur de pajarito, que parece que lo dejé mucho tiempo y me generó un efecto así como me sentí especial. A lo mejor produjo mucho alcohol eso y hay personas más sensibles que otras, así que hay que tener especial atención con eso, por lo menos la primera vez que cuando lo probamos. Y pongámonos creativos, reemplacemos lo de siempre, tenemos siempre las mismas cosas, pensamos en algo rico o helado, y ese helado cargado de crema, grasas, ¿verdad? Que no son buenas, el helado mismo en sí es de crema, con salsas que nos ofrecen más azúcar, eh, y no es la idea, podemos ocupar el mismo kéfir, por ejemplo, y tenemos un helado rico. El niño, mira, te voy a dar un helado. ¿Qué? El niño le dice que no al helado. Y le estamos dando prebióticos. Probióticos y podemos meterle prebióticos también. Am, Aquí me faltó un conector. Engranizado con fruta, ¿no? Ahí podemos hacerlo, por ejemplo, un granizado de frutas, ¿verdad? Y le agregamos el kéfir entre medio y va a tener un sabor muy especial y muy atractivo también, ocupando obviamente los elementos frutales que más nos gusten o los que vemos que vamos necesitando más, y ojalá los de temporada. Bebidas de soya, ¿verdad? Hay muchas formas de incorporar los probióticos, los prebióticos y los alimentos saludables y darle más carga de fibra también a nuestro sistema.
y salirnos del típico vaso de Coca-Cola, perdón, no, sin decir marca, de bebida cola o de otras bebidas, ¿verdad? Y de los jugos, que nada bien nos hacen. De hecho, el consumo de jugos no es para nada favorable cuando estamos hablando de jugos falsos de estos de cajita. Ahora, aquí la pregunta típica, ¿qué hago si no puedo comer carne? Pues ahí está la B12, ahí tenemos el hierro, voy a quedar sin nutrientes. Mm. ¿Podemos obtenerlos de los vegetales? Sí. Bueno, con respecto a la B12, suplementación. Pero con respecto al hierro, aquí yo puse alternativas. Sí, el asunto es consumirlos de forma inteligente y constante. Bien, entonces, la carne puede ser reemplazada en cuanto a su valor proteico y en su valor nutricional adicional. Bien, a excepción de la B12, como recién les decía. En caso de reemplazar la carne, siempre hablamos de las legumbres. Ya, pero ojo, también, por ejemplo, en cuanto a proteínas estamos hablando, podemos ocupar mantequilla de maní. Tiene bastantes proteínas, 22 por cada 100 gramos aproximadamente. Ah, pero es que las proteínas de las vegetales son incompletas, nos pueden decir los usuarios. Ahí nosotros decirle, mire, ¿sabe qué? Quitarle el énfasis a eso y ponerle el énfasis en que hay que comer distintos tipos de fuentes proteicas vegetales durante el día. ¿Bien? Y ahí complementamos los aminoácidos y estamos listos. Entonces, miren, la nuez de pecana que les puse acá, fíjense acá en el cuadrito ese, tiene esta cantidad de proteínas y una buena fuente de hierro, tiene bastante hierro. ¿M? Las sardinas también tienen harto. ¿M? El tempe que decíamos recién, que viene de la soya, ¿verdad? También nos puede servir como un alternativo de la carne, y no solamente a las personas que sean vegetarianas o veganas, podemos ocuparlo nosotros y enriquecer culturalmente también nuestros menús, ¿bien? Que no se nos olvide el pescado como fuente también de ácidos grasos esenciales y del omega 3 tan importante para mantener esta relación que decíamos que era saludable para nuestro intestino, para nuestro microbiota. Am, Ahora, más allá del pan, ya del típico desayuno. ¿Qué toma este desayuno? ¿Pan con qué? Uno ya sabe. Ya, antes que te digan, ya, pan con qué, pan con qué, cuánto pan. ¿Tá? Eh, y el típico, pues, pan con mantequilla, pan con queso, pan con jamón y el famoso café con crema. Salgamos un poco de ahí. El café sí es bueno, sí, podemos incorporarlo, no tenemos por qué sacarlo. Eh, Salvo ciertas personas, ¿verdad?, que tienen específicamente una limitación con el consumo de la cafeína, pero en general es bueno. Té verde, rico en antioxidantes. Miren esta preparación que está aquí, dígame si no se ve rica. No tenemos por qué encasillarnos con que el desayuno, la once, tiene que ser una taza con un plato con un pan. No tiene por qué ser así, puede ser perfectamente un postre. ¿Bien? Esa preparación, por ejemplo, aquí, yo no sé qué es, pero yo me imagino. Pienso un rico plato de quinoa con leche. Como el arroz con leche, pero quinoa con leche. ¿Eh? Hay preparaciones muy, muy sencillas de hacer y que hacen mucho más atractivos los menús con fuentes alternativas, por ejemplo, de proteína, como es el caso de la quinoa. Acá tenemos el queso de soya también que se puede incorporar y estos pancitos, miren que se ve bien. O sea, no tenemos por qué ser siempre pan con mantequilla o con queso o con mantequilla y queso. No, ocupemos otras cosas, ocupemos el tomate, ocupemos más la aceituna, hagamos mezclas de esto, ocupemos el queso de soya también entre medio de las preparaciones, hagamos ricos sándwiches. Ocupemos otros tipos de hierbas para también para la taza que acompaña nuestras meriendas. Reuniones laborales y sociales. Aquí agárrense todas las orejas, porque si no se las puedo tirar a todo aquel que le caiga esta imagen encima de verse a sí mismo en una reunión. Incluso, de repente, ojo, sobre todo los colegas nutricionistas ahí, atentos, ¿qué es lo que ven cuando se sientan en la mesa? Galletas, bollería, jugos en botellas, bebidas. ¿No es atractivo acaso eso que vemos ahí? Claro que sí. Y además es saludable. Solamente que el nutricionista es difícil para uno porque dice, vino el nutricionista, hay que esconder las cosas. No. Tratemos de construir juntos una mesa más rica y más nutritiva en cuanto a gustos y en cuanto a nutrientes, ¿ya? Podemos cambiar la típica galletita que está en el lado de acá por frutos secos. Podemos cambiarla, chuta, no, es que es muy caro. Bueno, cambiémoslo entonces por frutos secos o cambiémoslo por bastones de vegetales. Ocupemos aceituna, pero es que es raro tener una mesa así. Tenemos que generar nuevos hábitos, ¿ya? Y además es rico hacerlo.
Cambiemos la chorrillana por ceviche. ¿Ya? Miren, acá tenemos unas chaparritas típicas, o la pizza, ¿ya? Podemos cambiarlo también por hamburguesa. La hamburguesa también puede ser de soya. Podemos hacer distintas cosas. Es simplemente tomar la decisión. Que nadie le dé vergüenza, que no, si aquí hay, insisto, nutricionista que no les delata, que le digan, no, nutricionista, ya. Hagamos oídos sordos y propongamos que en nuestra próxima reunión no existan esas cosas del lado de ella y pongamos cosas que nos hagan bien. Porque si no, ¿cuándo? ¿Ya? Sí, pasamos mucho tiempo en relaciones sociales, mucho tiempo en almuerzos sociales, en cada instancia de comunicación laboral usualmente hay alimentos. Si no hacemos el hábito de que existan cosas saludables, va a ser difícil que cambiemos entonces eh, a un mejor perfil de microbiota intestinal residente habitual que nos ayude a mantenernos saludables. Tenemos que hacerlo en cada instancia que tengamos la oportunidad. Si no, ¿de qué forma también? Con qué cara vamos a ir a decirle nosotros a los pacientes o vamos a mandar mensajes a la comunidad de alimentación saludable si no podemos tomar la pequeña decisión de cambiar la galleta por la almendra, por ejemplo? Ya. Ahora, salsas y condimentos. Muchas veces no salimos del ketchup y la mayonesa. ¿Ya? Y tenemos muchas alternativas. Tenemos, por ejemplo, el hummus. ¿Ya? Aquí se ocupa mantequilla de sésamo para la preparación, aceite de oliva y garbanzo. Altamente nutritivo, qué rico. Miren, llegan a la reunión y se encuentran con un pocillo con hummus y galletitas de salvado. Harto, un muy buen cambio, ¿verdad? El pebre, ¿nos gusta para el 18? Nos gusta todos los días, entonces podemos ocuparlo como parte de nuestra dieta habitual todos los días, tener presente en la mesa pebre. Tan saludable todos sus componentes. Y es que de repente dicen, pero es que no, es que la cebolla me hincha, es que no sé qué, el ajo me hincha. Sí, nos hemos hecho intolerantes a muchos alimentos que debieran estar presentes siempre, porque las bacterias que hemos alimentado por mucho tiempo no les gusta eso, o se genera un malestar asociado a que tenemos una disbiosis ya, a lo mejor no tan notoria, pero sí se nota cuando nos alimentamos con productos que debieran hacernos bien y nos terminan cayendo mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentar más a esas pobres bacterias que nos van quedando y de una u otra forma, mayor o menor velocidad, ¿verdad? Ir generando estas tolerancias. Como condimento, ocupemos otras especies, démosle nuevos sabores a nuestros alimentos, ofrezcamos alternativas también a los usuarios, a las personas que tienen alguna enfermedad. Y con respecto a la saciedad, por ejemplo, hablando de que queremos generar o mantener un balance energético saludable, que queremos evitar la obesidad, hay muchas técnicas que siempre recomendamos, el consumo de, qué sé yo, caldos, ¿verdad? El uso de temperaturas, el simplemente cierre la boca y no coma tanto. Saliendo un poco de ahí, introduzcamos también nuevos alimentos como algo atractivo. Si el cochayuyo no tiene por qué ser un castigo, el cochayuyo es algo maravilloso y hay que educar el paladar para eso. Entonces, miren, aquí esta preparación, por ejemplo, tipo ceviche, con cebolla, estamos incorporando prebióticos también ahí, alta fibra, el cochayuyo tiene la capacidad de capturar elementos tóxicos del intestino y llevárselos, ¿verdad? Ofrece múltiples propiedades. Los brotes, por ejemplo, que yo puse de ejemplo, brotes de soya, puede ser distintos brotes que podemos hacer en casa también. ¿Ah? Podemos poner lentejas ahí, insisto, en YouTube van a encontrar muchos tutoriales de cómo hacer los brotes en casa. Estamos aportando gran cantidad de fibra y muchos nutrientes presentes en la misma semilla. No necesitamos ir a comprarlo a otra parte. Ahora que estamos en confinamiento, no solo debemos promover el autocultivo, insisto, que no se malentienda, de elementos como por ejemplo, no sé, el tomatito cherry, que no solo es útil para la alimentación, sino que también es decorativo. ¿Ah? Pucha, que el patio, se va a ver hermoso el patio lleno de cosas. Podemos hacer estos huertos verticales, el que viene en el departamento, podemos tener nuestras brotas de soya y empezar a producir nuestros propios alimentos, ¿verdad? Probióticos, prebióticos y alimentos que no van a estar sometidos a una serie de procesos industriales que pudieran afectar su composición, como veíamos en las primeras imágenes. Y finalmente, creo que, ups, me pasé un poquito en el tiempo. Aquí les pongo, no podemos hacer oídos sordos, de hecho destaco las recomendaciones de los fondos mundiales para la investigación del cáncer en conjunto con el Instituto Americano de Investigación del Cáncer, que han generado estas recomendaciones que siempre hay que tener presentes y tratar de traspasarlas a los usuarios de los distintos servicios, a los pacientes, a los amigos, a la familia, que incluye ahí destacando, puse comer cereales integrales, verduras, frutas y legumbres. Claro, la recomendación te explica todo el porqué, que hemos estado hablando pinceladas de eso hoy.
pero es la recomendación que no se sale de ningún sistema, ¿verdad? Tener un peso saludable, ser físicamente activo, todo esto ayuda a evitar el cáncer. Ahí destacan también amamante su bebé. ¿Por qué será? ¿Necesitamos entregarle esos nutrientes? Sí, y necesitamos entregarle la microbiota que va a ser la que genere su primera huella o los primeros atisbos de su huella microbiana residente habitual que lo va a proteger de las enfermedades. Limitar las comidas rápidas, obviamente, ya bueno, una serie de listas de cosas que hay que evitar, que ya las hemos mencionado, las comidas rápidas, las carnes rojas, las procesadas, las bebidas endulzadas con azúcar principalmente, el consumo de alcohol. Y aquí también, ojo, no usar suplementos para la prevención del cáncer. El uso de suplementos, de vitaminas, por ejemplo, para evitar el cáncer, no ha demostrado efectos beneficiosos y de hecho, al contrario, hay estudios que muestran que es un factor más de riesgo. Entonces, mientras la investigación científica no nos diga lo contrario, dejemos ahí. Los nutrientes hay que obtenerlos de la alimentación, de la dieta. Eh, una mala ingesta alimentaria, una mala dieta, no se contrarresta con pastillas. ¿Bien? Y resumiendo entonces esta presentación, tenemos ahí dos puntos principales que hay que sacar, que los alimentos y los modos de cocción y conservación de los alimentos pueden modificar su química y por tanto operar en pro o en contra de la evolución o la génesis de un cáncer. Entonces, ser perjudiciales o protectores. Teniendo claro también entonces que el estado nutricional y el estado de la microbiota van a influir también de forma positiva o negativa en el desarrollo del cáncer, con estos dos puntos claros, el énfasis claramente está también ubicado en el cuidado que tenemos que tener de esta microbiota. Saber que existe, saber que tenemos que nutrirla, ¿tá? Y mantener un buen estado nutricional y, por supuesto, metabólico. Todo esto está relacionado. Así que todos los pájaros de un tiro. Para esto, ¿qué hacemos? Incorporar más variedad de alimentos saludables, porque, insisto, rescatamos el que hay que comer cereales, verduras, frutas, legumbres, eso está más que claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Intentando eh, llamar la atención con esta variedad internacional de alimentos que pueden estar incluidos en nuestra mesa y que nuestra cultura se puede formar nuevamente o se puede enriquecer con preparaciones de otros lados del mundo que podemos hacer en nuestras mismas casas y que nos van a ayudar a mantener la salud. ¿Ya? Em, Preferir también no solo estos alimentos que tienen probióticos, prebióticos, los alimentos ricos en fibra, qué sé yo, sino que también hay que las preparaciones que no los vayan a afectar, que mantengan sus propiedades lo más intactas posible. ¿Ya? Y por supuesto, no puedo terminar esta presentación de otra forma, decirle a todos que siempre que alguien haga una consulta de alimentación, le indiquen que vaya a ser atendido por un nutricionista. ¿Ya? Tiene que buscar la ayuda de un profesional nutricionista en las etapas de prevención, de tratamiento también. No hay famoso ni otro, ningún famoso de la tele ni ningún otro profesional puede generar una mejor orientación y más acotada a las necesidades particulares de esa persona y de esa familia. Y con esto doy mi cierre. Eh, Espero haber aportado desde mi mirada a la prevención del cáncer y les doy muchas gracias. Stephanie, muy agradecido